le doy la bienvenida al ex ministro de Economía, el señor Alonso Segura, que también es muy crítico con el gobierno del presidente Kuczynski. Él también lo desaprueba. Bueno, al menos lo ha dicho hace bastante tiempo. Buenas noches, señor Segura, ¿cómo está? Claro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Usted también lo desaprueba? La verdad que yo no emito juicios sobre notas, creo que no me corresponde. Yo en su momento he salido a defender ciertas políticas que acusaron ellos, que atacaron ellos, o a criticar ciertas medidas que no me parecían, ¿no? Yo creo que no me corresponde a mí emitir juicios de esa naturaleza, ¿no? Pero sí preocupa, te digo, por un tema de gobernabilidad, digamos, sí preocupa la trayectoria y la popularidad, ¿no? Eso sí preocupa. Más allá de que las opiniones que podamos tener, eso complica sobre todo un gobierno que esté en minoría, ¿no? Sí, claro. Y además que en el mismo tiempo, si comparamos, estuve revisando la data, los antecedentes, si comparamos el mismo tiempo de PPK con Ollantumala, él para hoy tenía más del 40%, ¿no? Y Kuczynski está en 22%. Sí, creo que el único que ha tenido popularidad tan baja a estas alturas era el expresidente Toledo, ¿no? Pero era otra realidad. Sí, claro. Entonces, y no tenías una oposición con mayoría absoluta como la que hay ahora. Entonces, por eso te digo... Eso es lo que más preocupa, ¿no? Que un gobierno con tan poco apoyo y con una mayoría en contra, ¿de dónde se agarra? Sí, pues, yo creo que ahí tienes que agarrarte de justamente hacer buenas propuestas, de gobernar bien, ¿no? ¿Y usted siente que no está gobernando bien? Yo creo, yo no, digamos, yo no voy a hablar de toda la parte política. Creo que en materia económica, y lo he dicho en este programa, se cometieron errores en el primer año. Me parece que están enmendando el rumbo y eso es bueno. Vamos a ver si hacen lo suficiente. Creo que hay otros elementos que no he escuchado que deberían de traer a la mesa que podemos conversar en materia económica. Pero ¿no? Hablemos primero... Pero sí creo que están alejándose un poco algunos de los errores que cometieron desde el comienzo de la campaña y después en el primer año, ¿no? Pero vayamos parte por parte. El señor Velarde, Julio Velarde, el presidente del BCR, acaba de decir que somos un caos, un desastre total, que hay que decir las cosas de frente, sin anestesia, y prácticamente me ha dejado más que sorprendida. ¿Somos realmente un desastre total? A ver, esa es su opinión. Yo creo que habría que preguntarle a él el contexto en que lo dijo. Se refería a temas, no a temas macro en general, sino se refería a temas... índices de inversión, para empezar. No, se refería a temas más de temas muy micro, de trámites y cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que todos los rankings internacionales nos dicen eso y nos han dicho por mucho tiempo. Nos han dicho que tenemos problemas de institucionalidad, por ejemplo, tenemos problemas de eficiencia en el Estado, y es por eso también que hicimos toda una agenda, el destrave original, por eso hicimos una agenda de acceso al OCDE, que es justamente para mejorar la gobernanza pública, es para mejorar la llegada al ciudadano. Por eso se hicieron esas iniciativas, justamente enfocado en eso. O sea, no es que no se ha atacado, se ha visto. Pero en términos de regulación gubernamental estamos, creo que en la cola de la cola, ¿no? En temas de institucionalidad más que en regulación gubernamental, ¿no? Pero yo creo que sí ha habido iniciativas que se han venido haciendo en los últimos 4 o 5 años, por lo menos 3, que sí han apuntado en la dirección correcta de lograr un balance. Hay que tener cuidado también, porque, por ejemplo, el señor Velarde, el doctor Velarde, se refirió, por ejemplo, a trámites en minería. Sí. Y estoy seguro que hay trámites, que puede haber trámites innecesarios, pero tampoco lo que no puedes comparar es el nivel de requerimientos para proyectos en temas sociales y ambientales que había hace 10 años con los que hay ahora. Los estándares son otros, ¿de acuerdo? Entonces, no todo se puede asumir como decir una suma aritmética de que todo es innecesario, todo es una traba. Hay que mirar mucho el detalle. Como te digo, 10, 20 años, probablemente puede ser un proyecto sin consulta previa, puede ser un proyecto sin mayores consideraciones ambientales. Hoy día ahora no. es imposible. Ahora no, y correctamente es imposible, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo haces? No puedes tenerla por los lados, tienes que tener mejor normativa. Tienes que tener más normativa en ciertos casos, menos en otra, pero tienes que tener mejor normativa, eso es lo que tienes que buscar. Y eso es muy difícil de lograr en el sector público, ese balance entre que no haya un exceso del funcionario, pero tampoco que haya un Estado ausente.
¿no? Ese balance es complicado. En el terreno de la percepción, vamos a hablar de percepciones como el gobierno de Humala, está instalado este comentario de que PPK no hace nada. ¿Usted qué piensa de esa frase? Kuczynski, ¿hace o no hace? Mira, no lo sé, yo no estoy en el gobierno. Pero usted es ciudadano. Mira, yo no estoy metido en la función de gobierno. Yo creo que el presidente tiene un estilo diferente, por ejemplo, al presidente con el cual yo trabajé. ¿Cómo es el estilo de Kuczynski y cómo era el estilo de Humala? Me da la impresión de que el presidente, y es que también hay que entender que son distintos tipos de personas, o sea, son distintas personalidades, ¿no? El presidente Humala arrancaba tempranito y yo despachaba con él a la 1 de la mañana, al Palacio. Era una jornada de esa duración, ¿no? Todos los días, prácticamente todos los días visitaba algún lugar del Perú. Entonces era sumamente exigente en la misma persona, digamos, en el presidente, era un ritmo muy fuerte. Eso yo creo que es algo que no se le podría pedir al presidente Kuczynski, ¿no? Pero me parece sí... ¿Por qué no se le puede pedir? Yo no hubiera podido seguir el ritmo, creo, del presidente Humala. Te lo pongo de esa manera, ¿no? Esos viajes desgastan mucho, hacerlos diario, estar desde la mañana, la mañanita hasta pasada la medianoche, es un ritmo muy, muy fuerte, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que no hay que ver estilos, lo que hay que evaluar es de políticas. Y ahí es donde creo que el gobierno tiene que enfocarse, en qué propuestas trae. Hay el lado de temas políticos que le dicen que tiene que hacer otro tipo de propuestas, y yo voy a hablar más de las económicas, ¿no? Yo creo que tienen que enfocarse, por un lado, reactivación, eso lo están haciendo ahora correctamente. ¿Vamos a rebotar? La economía va a rebotar casi que solita. Yo creo que no debemos preocuparnos. Múltiples razones. A ver, precio del cobre 40% arriba en los últimos 18 meses, precio del zinc 80% arriba, el mundo creciendo más, cada vez un poco más. ¿Cuándo lo vamos a sentir? Y ya se está sintiendo, o sea, ya está filtrando, ya ves que indicadores de inversión, de exploración minera, de se está subiendo, por ejemplo. Entonces, ese es un empujón que no es menor. Dos, efectos base te van a ayudar. ¿Qué significa efectos base? El año pasado se cayó muy fuerte la inversión pública y también la primera parte de este año, pero fortísimo, ¿eh? Estamos hablando 20, 30%. Entonces ahora lo que vas a ver es que tienes un efecto base que te va a ayudar. Puedes subir 30% solo por llegar al nivel que había el 2015. Eso te jala hacia arriba, ¿no? Punto 2. Punto 3. Como la inversión, el ciclo minero estaba en caída, la inversión ya tocó fondo y con toda esta subida de precios además vas a ver que comienza a subir. Entonces hay varias razones que sugieren que la economía se va a acelerar. El problema, Milagros, no son los próximos 12 o 18 meses, porque vas a ver que la economía se va a ir acelerando. El problema es si va a ser suficiente la velocidad de aceleración, 1, y 2, qué viene después. Porque el énfasis está en reconstrucción. Dicen, vamos a gastar más, invertir más por reconstrucción, vamos a invertir más por los panamericanos, que así caminen lento. Lento es más que cero, ¿no es cierto? Entonces sí, también claro, van a sumar. Entonces todo eso va a entrar ahora y eso debería generar también algo más de inversión privada. Entonces, a mí no me preocupa en la parte económica, salvo que se contamine por el lado político o algo extraño fuera ocurra, tú vas a ver que la economía comienza a caminar mejor. Pero eso tiene un límite, porque es un rebote que te va a durar 12 o 18 meses. Entonces, ahí es donde mi pregunta es, ¿qué reformas nuevas, qué medidas hay para que esto continúe hacia adelante, ¿no? Esa es la parte que me preocupa. Y la parte fiscal me preocupa muchísimo. O sea, ¿usted le preocupa el día siguiente después de mañana? Digamos, me preocupa el 2019, sí, 2021. Claro. Económicamente, ahora, no significa que no haya riesgos, evidentemente siempre hay riesgos. El lado de baja popularidad, el lado de ruido político, sí los puede complicar y sí te puede contaminar la economía. Pero yo creo que ahorita lo que se ve es mejora por ese lado. Ahora, pero 19 en adelante es el tema. Y varias cosas, como te digo. Impuestos, por ejemplo, reforma tributaria, me preocupa la parte fiscal. Explíquenos qué parte, usted ha sido ministro de Economía y yo le he dicho que usted puede ser el profesor de todo se sabe. ¿Qué de la parte fiscal le preocupa? Lo que se está haciendo ahora para reactivar es decir que el Estado gaste más, en un contexto que sus ingresos todavía están cayendo. Sí. Entonces lo que está pasando es que el Estado está desahorrando, tiene un déficit fiscal, ¿de acuerdo? Y ese déficit fiscal va a llegar a 3% este año, 3,5% el próximo año, que es considerable. Y de ahí, 2019 al 2021, tiene que regresar a 1% de déficit,
que es ajustar 2,5 puntos las cuentas fiscales. El tema es cómo haces para ajustar si no tienes mayores ingresos. Eso lo que significa es que tienen que ajustar el gasto y la inversión pública. Ya, pero eso le complicado. criticaron a Torne. Eso le criticaron porque fue un momento inadecuado y porque, en mi opinión, hubo un diagnóstico errado. El déficit se iba a ajustar solo al final del año y se ajustó solo porque había muchos gastos que eran de una sola vez. Pero a la larga tiene que haber un ajuste. Tiene que haber, pero no me preocupa que haya, el ajuste tiene que darse, porque no podemos quedarnos con un déficit de 3 y pico. Por eso sí se tiene que dar gradualmente. El motor de crecimiento, Milagros, no puede ser permanentemente el gasto público, solo temporalmente. ¿Por qué? Tú para ese momento... ¿Por qué? Porque el Estado pesa el 20% y el sector privado pesa el 80%. Entonces tú no puedes cargar la mochila todo el tiempo, alguien tiene que hacerlo. Y lo que estás haciendo es estás desahorrando como Estado. Entonces eso se sostiene solamente un tiempo determinado y ya vamos por 4 o 5 años. Entonces ya tiene que levantar la inversión privada. Hiciste el puente, hemos sufrido la caída de precios de materias primas más larga y más profunda de la historia, por lo menos de 1950, ¿de acuerdo? Terminó a comienzos del 2016. Para suerte del Perú y para suerte del gobierno, están subiendo los últimos 18 meses. Entonces, ya es momento que el sector privado tome la posta. Entonces, para ese entonces, el sector privado ya debería haber tomado la posta. Ya, pero cuando ustedes... Pero ahí viene el tema. Entonces, para redondear la idea, esa convergencia, esa consolidación se tiene que ir dando gradualmente a partir del 2019, ¿de acuerdo? Pero para que tú puedas hacerla sin que sea tan dolorosa, lo que tienes que lograr es que tus ingresos suban acompañando eso. Entonces, que el ajuste se dé no porque contraes el gasto, sino porque tus ingresos suben. Eso es lo que tienes que lograr. Y lo que sí no veo todavía es que tengan claridad, o por lo menos que anuncien que van a implementar una reforma tributaria que genere ingresos, digamos. No ¿Cómo logras que el ingreso suba? Me parece que tienen que, varias medidas, ¿no? Tienen que analizar en qué lados pueden generar ingresos. Selectivos, probablemente hay espacio para recaudar más. Yo creo que el gran tema en política tributaria, que en realidad es un tema más primero de política, pero después de administración, es evasión e ilusión. Un ejemplo, si tú quieres realmente combatir, ¿qué es la ilusión? Es los que usan arquitecturas tributarias sofisticadas para no pagar impuestos, ¿ya? Se llama ilusión en el supuestamente los que normalmente saben... son los que ganan más. Las empresas... Sí, los que ganan más saben hacer la trampa. Ahí se dejó toda una agenda trabajada de normativa para poder darle herramientas a la SUNAT para poder combatir esto. La más conocida es la norma antilusiva general, que yo dejé el decreto firmado, ¿de acuerdo? Pero hay otras también. Una norma que se llama beneficiario final, otra que es básicamente que la SUNAT y la UIF tengan acceso a secreto bancario. Todo eso se hizo en el marco de la iniciativa de la OCDE, lo veníamos trabajando. Y tuvieron facultades delegadas. En las facultades estaba esto, pero no sacaron las normas. ¿Por qué? Eso no es algo que pueda responder yo. ¿Pero no, por qué cree usted? Tendría que especular. ¿Para beneficiar a los grandes? Mira, yo creo que de hecho, sí. En una entrevista había mi sucesor, al ministro Torne, que dijo que efectivamente estaba en la... Pero yo escribí de esto. Después él respondió en un evento, creo que refiriéndose a mi artículo, que efectivamente habían entendido las normas, pero no las habían sacado, porque como había llegado el fenómeno del niño, no era el momento. El problema es que las facultades vencieron el 6 de enero y el niño llegó en febrero. O sea, esa no fue la razón. La razón no sé cuál fue, pero esa no fue. Claramente. Ajá. ¿No? Esa no puede fue. ser para beneficiar a los amigos grandes. No lo sé. Mira, no voy a especular sobre eso, pero lo cierto es, se necesitan normas de esa naturaleza, porque si la SUNAT no tiene las herramientas para combatir la ilusión, vamos muertos. O sea, y después tienes que revisar dónde hay más. Hay que darle más dientes a la SUNAT. Hay que darle más dientes a la SUNAT, sí. SUNAT está invirtiendo, se dejaron iniciativas para que SUNAT no atosigue al buen contribuyente. El mecanismo básicamente de fiscalización en función de riesgo, que se implementó desde el 2000, me parece 14, 15 lo implementamos, lo que hace es, ya no te busca necesariamente a quien fiscaliza en función del tamaño del contribuyente. Antes era los PRICOS, los principales contribuyentes, les mete un batallón de gente. Seguramente le siguen metiendo bastante gente, pero era, si es un PRICO que es buen contribuyente y un PRICO mal contribuyente, al PRICO mal contribuyente le meto más gente. Y la que libero del otro lado, la mando a contribuyentes más pequeños, pero que son
peores contribuyentes, que no tienen una trayectoria de cumplimiento, y así maximizas el efecto de recaudación. Se está invirtiendo mucho en tecnología también, para que la SUNAT pueda, por un lado, fiscalizar de manera más eficiente a los que contribuyen bien, pero también identificar quiénes son evasores o quiénes son ilusores. De acuerdo. Ese tipo de medidas tienen que hacerse. No sé en qué estará, pero está invirtiendo cientos de millones de soles en la tecnología. Yo hace tiempo que quiero entrevistar al jefe de la SUNAT, ojalá algún día lo logre. Pero ahí tienen que empoderar a la SUNAT. Sí, claro. A mí me parece, y acá también... Pero y además se han dado facilidades a los... para que... La amnistía. Exacto, y además también... Muy bien, tú no puedes dar una amnistía de esa envergadura. Si la quieres dar, dala. Ok, dala. Pero tú no puedes decir, acá está la zanahoria y no tengo garrote. Tiene que ir una con otra. Es, ok, ahora se sincera, todo el mundo declara los impuestos que no ha pagado a lo largo del tiempo, pero por si acaso, acá ya tengo todas mis herramientas. Ok, ¿no? yo le quiero hacer una pregunta, porque usted es un buen profesor. Usted ha dicho el 20% es el Estado y el 80% el privado. Pero el Estado no puede Entre cargar... empresas y personas, ¿no? Consumo e inversión. Claro, no puede cargarlo todo en su mochila. Muy bien. Y usted ha dicho que se tiene que hacer algo para que el privado empiece, ¿no es cierto?, a generar inversión. ¿Cómo? ¿Cómo se logra? Mira, ¿cuál crees que tú ha sido el impacto de los yo no me acuerdo si son 106 o cuántos decretos legislativos? ¿Tú crees que han generado optimismo? No. No. Ya. Entonces, lo que tienen que buscar es medidas que realmente generen optimismo, tanto en las personas como en las empresas, ¿no? Hay ciertos mecanismos que yo creo que se dejaron de lado. Por ejemplo, las estrategias de diversificación productiva, que tienen mucho arrastre sectorial. Eso no es, por si acaso, la concepción de subsidios, la concepción de exoneraciones tributarias. Era formas modernas de buscar dónde el Estado justamente no está cumpliendo su rol, pero que tienen una potencia muy grande. Va más allá de la política macro, son temas bien micros en general. Entonces tú, por ejemplo, lo que puedes encontrar es que en un determinado sector, el forestal, y eso de repente debes conversarlo con el exministro Gessi, ¿no?, que es el padre de estas medidas, pero te puedes dar cuenta, por ejemplo, que en el sector forestal la productividad es baja porque las técnicas de secado de la madera, las técnicas de la distancia en la que plantan los árboles no es la correcta, cosas por el estilo. No tienen innovación. Entonces pones un CITE y les das tecnologías básicas, por ejemplo. O que el gobierno no acompañe en la trazabilidad de la madera de manera adecuada. Hoy día tú no puedes exportar madera si no se sabe cuál es el origen, porque esa madera se sale en los mercados. Sí. No hacías bien el trabajo de trazabilidad de madera. Y así, acuicultura, en otras áreas también. Entonces hay mucho que el Estado no estaba haciendo correctamente o no estaba haciéndolo siquiera. Hay muchos problemas de coordinación entre entes del Estado, más allá de que no se coordine entre el Estado y el sector privado. Entonces, ese tipo de medidas que ahora, felizmente, algunas las están retomando. Las mesas ejecutivas que justamente buscaban resolver la problemática de varios sectores, según entiendo, las están relanzando nuevamente. Y eso es bueno, porque eso sí te puede generar confianza, que no lo veas en grandes titulares, pero que vean los empresarios que realmente quieren invertir en el país, que vean señales. Ahí que... No señales, solamente acciones concretas de que estás, remangado para resolverles los problemas, porque ese es el objetivo. Evidentemente hay otras grandes reformas que también puedes tratar de lograr, pero que pueden ser más difíciles en un entorno complicado político, ¿no? Pero ese tipo de propuestas son las que tienes que hacer para que vean que realmente no es puro discurso, sino que realmente hay acciones de política pública que van a mejorar las condiciones de competitividad, ¿no? Ok, ahora yo le quiero... preguntar cosas sobre el presupuesto y antes de discutir lo que ayer ha presentado Zavala en el Congreso, quiero preguntarle sobre Zavala. Usted ha sido muy crítico de Torne. Ha sido uno de los grandes críticos. Ha sido el enemigo público de Torne. No, el primero crítico... Ay, sí. O sea, ustedes no se van a sentar... ¿no? Yo respondí. Ya, pero ustedes no se van a sentar a tomar un café. Me queda clarísimo, pero usted era amigo de Zavala. Ya no sé si se han reconciliado. ¿Qué piensa de Zavala? No, mira, O sea, como actual ministro de Economía. Mira, yo creo que... Yo no quiero personalizar esto, pero yo lo he dicho al comienzo del programa. Creo que en materia económica están reenrumbando las cosas. Me parece que faltan medidas, pero creo que sí se está haciendo algunas cosas en la dirección correcta, ¿no? Independientemente de nombres y de personas.
pero sí tienen que tomar conciencia de que lo que se está haciendo, que está yendo más en la dirección correcta, es insuficiente. Pero sí creo que hay una dosis más de realidad, de realismo. Hay una dosis más de realismo. Sí. Pero imagino que como muchos, usted no está de acuerdo en que él tenga la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía. A mí, mira, sí me parece que usted no lo hubiera podido hacer. Yo creo que son tiempos difíciles. El Ministerio de Economía no es lo que era hace 15 años o 10, 12 años. Es mucho más complejo. La situación del mundo cambió hace, no sé, 10 años. Estábamos en medio del superciclo de commodities. La recaudación subía doble dígito todos los años. El PBI crecía inercialmente. Todo el mundo crecía, no solo Perú, todo el mundo, ¿eh? Entonces era mucho más fácil. Hoy día es mucho más complicado. Y yo sí creo que él tiene que evaluar, pero entiendo que él mismo ha dicho que en algún momento va Están buscando. a optar, ¿no? Sí lo llaman. ¿Usted aceptaría? No, a mí no me van a llamar y yo ya cumplí. No, pero también. si lo llamarán. No, yo ya cumplí y no me van a llamar. Haz una pregunta que sea realista también, aterrizada. A mí no me van a llamar, sabe muy bien. Ajá. Ahora, lo que me parece una roca total es que digan que este gobierno es peor que el de Humala. ¿A usted qué le parece? Mira, podemos hablar de los logros del gobierno Humala y podemos hablar ahora si quieres. Si me dejas hablar, te voy a decir todo lo que se hizo. No, porque se acaba el programa. Pero... Claro, porque tú no quieres nada del gobierno Humala, pero te puedo decir. Te puedo decir muchísimas cosas. Otro día claramente podemos se dejaron muchísimas cosas O sea, claramente para usted hoy el gobierno Humala es superior al de Kuczynski. Mira, yo creo que en gestión económica claramente sí. O sea, Zavala agarra esa flor. Te puedo hacer un ejemplo. Estuviste hace... Un ejemplo económico en el que usted fue mejor que Zavala y que torne juntos. Yo creo que hay varios. O sea, yo creo que en visión, no solo con la política económica... Bueno, es que no es que... O sea, no personalices, políticas, no personas. Yo sé, pero... No, lo que pasa es que... Pero políticas. Lo que pasa es que yo le acabo de decir que usted era mejor que Zavala y torne juntos y usted... Hay varios. Por favor. Ejemplos. 2 ejemplos. De políticas, sí, no ok, personalices. dos. Muchas cosas. Lo primero es, la política económica no es solamente decir subo impuestos, bajo gasto, la concepción de un Ministerio de Economía que tiene una visión así. El Ministerio de Economía hoy día tiene que tener una visión muy transversal, muy abierta, porque la política económica incorpora todas las políticas públicas. Incorpora, por ejemplo, hacer viable una reforma educativa. Incorpora, por ejemplo, hacer viable una reforma de diversificación productiva. Incorpora, por ejemplo, que sea viable una política social responsable. Incorpora, por ejemplo, que tú veas que como país, si quieres seguir avanzando, tienes que mejorar la gobernanza pública. Y por tanto, hagas lo posible por tener una agenda que te obligue a mejorar, como era la de la OCDE. Y así, se hicieron muchísimas de esas cosas. Sí, pero me da, más que además, me da la pera en dulce porque hablemos de la reforma educativa. O sea, pero la reforma se dejó encaminada. No puede decir ahora, acá yo creo, no quiero golpear a la ministra, y te digo, me parece que acá ha habido desatinos en muchos lados, muchos frentes, porque primero tiene que terminar de resolverse todo este tema antes de estar interpelando, mi opinión, a la ministra, ¿no? De hecho, se le citó a la interpelación cuando estaba en plena huelga, ¿no? Yo creo que primero se tiene que terminar de resolver el tema, que esté más material las cosas, y yo creo que con cabeza fría todo es evaluar. Pero la reforma educativa fue una reforma muy buena. Pero déjame terminar. Sí, pero te iba a decir otras cosas. Pero un momento, entremos en política pura y dura. El Perú soportó el mayor choque externo en más de 50 años. Y la economía, no es cierto que se dejó desacelerada, se dejó acelerándose. La economía se dejó creciendo por encima del 4%. O sea, el tercer trimestre del año estaba creciendo 4.4%. Cuando al 2014, cuando yo entré por el choque mayúsculo que sufrimos, la economía llegó en un mes a crecer 0.3 y el trimestre creció 1, estaba así. Y se dejó año y medio después en 4.4. Y podemos discutir que cuánto impactan los minerales, cuánto no impactan los minerales. Entonces, se hicieron las cosas bien, en un contexto muy complicado. 5 años de caída de choque externo negativo. Coincidió el gobierno con una situación externa complicada. Entonces hay muchas cosas que se hicieron. Sí, pero yo quiero hablar de política pura y dura relacionada al México. Pero de política económica estoy diciendo, ¿no? No, está bien, pero usted se ha metido en un túnel maravilloso. Estuviste con el exministro Gallardo hace un tiempo
viste todo el plan de carreteras, 8.000 y pico kilómetros dejados construidos, 2.000 o 3.300 adicionales en obra, otros 600 en licitación, por citarte otro caso. Hidrovías ahora la han adjudicado para poder comunicar por los ríos de la selva y dragar todos los ríos, eso es lo anterior. Toda la autopista virtual, la fibra óptica, conectadas 180 capitales de provincia del Perú y los proyectos de capilaridad distrital. Y te puedo seguir hablando, una política social responsable. Claro, claro. No, usted siempre puede venir a este programa, pero... ¿Pero en qué te he dicho que no es cierto? No, un segundo. Déjeme preguntarle algo, porque se ha metido en un túnel que me gustaría conocer su opinión. La reforma educativa. Ya. Y entonces los maestros, los radicales, Pedro Castillo y compañía, dicen aumento de sueldos. PPK le hizo un aumento que ustedes no se lo hicieron a los maestros en esos porcentajes. A ver, el mayor... No. Pregúntale a algún experto en educación para que no más independiente que no más agrade. Invita a Hugo Ñopo. ¿A quién? De Grade. A Hugo Ñopo de Grade, por ejemplo. Ya. El aumento más grande en cualquier periodo de gobierno en los últimos más de 60 años fue el gobierno pasado. ¿Aumento salarial? Sí, aumento salarial. En el gobierno de... Ollanta Humala. Ok, sí. Bueno, voy a invitar al de CRADE. Pero, y de pronto piden hasta 10% del PBI para educación. Eso es imposible, ¿no? Ya, Seis también, yo sé que es imposible. 6 también, dicho de paso. Imposible, ¿no es cierto? Sí. Pero entonces, 2021 es imposible. no exámenes, no a lo punitivo, y a todo lo que nunca, en 5 años a Humala nunca le hicieron eso, claro. Ahí hay también un interés político para generar caos, para decir que este gobierno de derecha es una desgracia, que mejor es el de Humala, que es de izquierda y que también fue una desgracia. O sea, digamos que... Te gusta adjetivar, ¿no? Sí, claro, usted también. O sea, a todos nos gusta adjetivar, pero a lo que voy es que aquí también hay un... ¿Acaso los fujimoristas fueron tan críticos, tan cáusticos con Humala como lo son ahora con PPK? No, a Humala le dejaron gobernar y equivocarse y durante 2 años, Humala decía que recién estaba aprendiendo a gobernar. O sea, lo que yo siento es que aquí hay un afán desmedido en poner zancadillas a PPK, ¿o no? Mira, yo creo que hay circunstancias diferentes, ¿no? O sea, primero, no es que fue perita en dulce. Yo no estuve todo el gobierno, hecho ese paso. O sea, lo más gracioso es que ahora Nuevo Perú, que es la izquierda de ustedes, está unido al fujimorismo. ¿De ustedes? ¿Y quién es ustedes? Bueno, usted es Caviar de la izquierda. ¿Yo soy Caviar? Claro que es Javier, ¿o no? ¿Usted no es Javier? Primera noticia, no. No, a mí me ha dicho que usted es... Bueno, que usted puede ser... Usted tiene toda la fachada de liberal y todo, pero es un caviar, ¿no? ¿O no? Hay todos sus amigos y todo su entorno es caviar. No. ¿Quién? Todo el mundo me ha dicho que usted es caviar. Bueno, no nos quedamos en el adjetivo. Información equivocada, pero me interesa. No tengo nada contra los caviares, pero no soy caviar. Pero bueno, a mí me dijeron si es que hay una definición, lo que sea, pero ya, entonces... yo creo que hay conceptos diferentes. Primero, digamos, cuando yo fui ministro, por lo menos, hubo infinidad de fricciones con la bancada de Fuerza Popular. Ay, pero no a ese nivel de que... ¿Acaso le pedían la cabeza de Segura? No, jamás. Bueno, haber hecho las cosas razonablemente bien, pues, ¿no? Pero esa es otra historia. Ha habido más de una docena de leyes que yo he tenido... ¡Qué no es por vanidoso. No es por vanidoso, milagros, pero te digo, tú dices que o sea, casi que uno diría que fueron aliados del gobierno anterior. Cada votación los teníamos en contra. Pero aquí hay una diferencia. Perdóneme, a Ollanta Humala nunca le dijeron, no te vas a ir de viaje porque no nos da la gana. Sí, le negaron un viaje. ¿Le negaron un viaje? ¿Cuándo? ¿En qué? No me acuerdo, pero hubo un viaje que le negaron. Revisa la información. ¿Un viaje le negaron a Humala? Sí, primera vez que le negaron un viaje a un presidente. Catalina, vamos a revisar esa data. Sí, voy a averiguar. Catalina, sí. Catalina, averiguemos esa data. Averigua si fue la primera vez que ha ocurrido, no sé si en la historia, pero en N años. El tema concreto es que en realidad son dos factores diferentes. Uno era de oposición, y de oposición dura el fujimorismo. La diferencia es que tenía 30 y tantos y no era mayoría. Eso. Pero no es que no hacía oposición. Pero no era mayoría. Por eso, ahora, pues cuando la mayoría es mayoría, es a veces prepotente y soberbia. Y lo otro, que yo creo que acá hay errores de parte y parte. Sí, claro, también Kuczynski se equivoca. Porque también ha habido errores de gestión en el manejo de la huelga. Ha habido muchos errores de gestión. Sí, de acuerdo. Yo creo que eso se tiene que hacer con cabeza fría más adelante. Muy bien, ¿para usted Martens debe irse? Yo nunca voy a emitir opinión sobre ministros porque yo he sido ministro. No me parece correcto. ¿Ministro no come ministro?
No, no es que no como ministro. Yo creo que puedo comentar sobre temas puntuales de política, de política económica, acciones. Me parece que eso es válido, pero emitir juicio de se debe ir, no se debe ir, yo por lo menos en esos... ¿Y puede, no puede emitir un juicio sobre la bancada fujimorista? Mira, yo creo que son oposición, han sido oposición los últimos 5 años, son oposición en este momento también. Me parece que algunas veces son excesivamente duros. No creo que todas las veces sean excesivamente duros tampoco, y por eso te digo, hay error de lado y lado. Exacto. Sí. ¿Y la bancada de Peruanos por el Cambio? Bueno, la bancada de Peruanos por el Cambio... Es una bancada rara, ¿no? Sí, es rara, ¿no? Sí. Ahora, todos hemos sufrido, creo, varios hemos sufrido bancadas que se te voltean, o algunos de las bancadas que se te voltean, ¿no? Pero es su un poquito bancada fue la temprano. más extraña, ¿no? Bueno, la bancada del nacionalismo, digamos, ¿no? Pero yo sí, en algunos casos, también enfrenté... Usted votaciones nunca extrañas. se llegó a inscribir, ¿no? En el partido. Yo soy apolítico. Esto no le creo, pero ni Soy apolítico, sí. su papá ni su mamá le creen, pues. No. Todos somos políticos de alguna manera. Mientras usted abre su tarjeta, me puede... Mi tarjeta no, mi galleta. Su tarjeta, mientras que va a leer la tarjeta. Mientras usted abre la galleta, ministro Segura, ¿nos puede contar si ya fue a visitar al presidente Ollantumala? Todavía, pero estoy yendo. Todavía, pero estoy yendo. ¿Qué significa eso? Que en el futuro Que ya cercano tengo- va a ir. Sí, claro. ¿Y ya fue a visitar a Nadine Heredia? No. Pero es que usted era el engreído de Nadine Heredia, ¿cómo no ha Sí, ido? con esa historia, pero no. Ay, sí, Ahora con te esa leo. historia. Mire, hasta cómo se pone morado, se Cualquiera- acaba de... no, no. Cualquier decisión que tengas que tomar mañana será una buena decisión. Ministro Segura está morado. Nadie le ha escuchado, además, que hice la tarde. Sí, claro. Cualquier decisión que tengas que tomar mañana será una buena decisión. Ir a ver a Nadine. ¿Ah? No voy a ir a ver al presidente Humala. Primero ver al presidente Humala. ¿Y después a Nadine? Ah, no sé, eso lo veré más adelante. Pensé que me iba a decir, sí, claro, tengo que ir a verla. No, yo creo que yo he trabajado con el presidente Humala y me corresponde ir a verlo, ¿no? Sí he tenido una posición y de hecho me parece incorrecto que la forma como se ha procedido. Más allá del tema de fondo, creo que la manera como se ha manejado ese tema no me parece correcta, ¿no? Muy bien. Entonces, profesor Segura, muchas gracias. A ti. Cuídese. Torne, tiene que venir para contestarle todo lo que ha dicho hoy día el señor Alonso Segura. Muchas gracias. Bienvenido siempre a Todos se Sabe. Espero verlo en menos de un mes, porque siempre va a venir por lo menos una vez al mes el señor Alonso Segura. Me voy a la pausa. Ya llegó Carlos Paredes. Carlos Paredes es ahora un rockstar. En serio, lo he visto en varias presentaciones. Está haciendo un recorrido por los medios porque ha escrito un libro muy interesante que se llama La Hora Final, donde cuenta detalles desconocidos del grupo Hein. Regresamos con el periodista Carlos Paredes.